¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo, amigos que tienen la amabilidad de sintonizar esta estación para recibir una bendición a través del mensaje. Hoy tenemos un mensaje especial que se llama Cuando la bendición se aleja. Es un mensaje que nos hace meditar en cuanto a la salvación, a las cosas sagradas que Dios ha entregado en nuestras manos. Dios nos ha concedido parte de su poder a través de la cruz del Calvario. Se han ganado muchas cosas que en muchas de las ocasiones no hacemos uso de ellas, pero grandes cosas el Señor nos ha entregado, pero no hacemos uso de esos recursos y muchas de las veces perdemos irremediablemente cuando no ponemos atención a las cosas que Dios ha hecho, ha entregado, ha pactado con nosotros. Voy a leer en Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4, esta porción bíblica que es el pasaje central para darle lectura y dar seguimiento al mensaje. Yo te pido que no te muevas, que te quedes quietecito ahí en tu lugar. Ahí en tu lugar solo piensa en Dios y no te muevas de tu lugar. Espera estos minutos, escucha atentamente. Y yo estoy plenamente seguro que tu vida será ampliamente bendecida en este día. Dios quiere bendecirte. Quizás tú habías conocido de las cosas de Dios y te has retirado, pero Dios te ama y hoy Dios quiere hablar a tu vida. Cuando la bendición se aleja, Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Padre, te doy toda la gloria, Señor, las gracias, porque me permites en este día predicar tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, y también por todas las cosas que aún no han llegado. Pero sabemos que tú estás con nosotros y que en el tiempo tuyo, Señor, serán dadas las cosas que estamos anhelando. Tú eres bueno, grande y poderoso, y hoy en este día me permites predicar tu palabra, y yo te ruego que sea tu Santo Espíritu tomando control de este mensaje, que llegue a las almas necesitadas, Padre, que este mensaje sea un mensaje con el propósito de alentar a la persona, al alma afligida, cansada, a la persona que no te conoce, a la persona que no tiene, Señor, ya deseos de vivir, personas que de alguna manera están cegadas en su entendimiento, Padre, y ya no ven un sendero propio para avanzar, Señor, pero en ti encontramos la sabiduría, la inteligencia, encontramos la paz y la fortaleza, Señor, para seguir en medio del conflicto, de la adversidad, de la enfermedad, de todas las cosas, Señor, adversas que vienen a nuestra vida. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que en medio de todo eso, Padre, al final estaremos viendo la luz, estaremos viendo un día diferente, estaremos viendo, Señor, otras cosas que nos alentarán a seguir viviendo, Señor, con alegría, con esperanza, porque ese es tu deseo. Padre, en esta hora, gracias por todo lo que tú haces, te doy toda la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús, y te ruego que traigas grande bendición, Señor, a todas las familias, los hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, quien quiera que sea, Padre, quien vaya a escuchar este mensaje. Yo te ruego, Señor, que hagas un milagro en su vida, Padre, y que al igual que ellos, Señor, al igual que ellos, Padre, así como aquellos, Padre, los otros que aún, Señor, no han buscado en su desesperación, Padre,
tu rostro, no han buscado de tu poder, Señor, también encuentren el aliento, la fortaleza, porque tu palabra dice que tú eres como el sol que sales para buenos y malos. Gracias por este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. En este pasaje estamos viendo los nombres de los 12 apóstoles, 12 hombres que dejaron familia, trabajo, hogar, dejaron sus propiedades, dejaron todo lo que tenían para seguir a Jesús, para andar con Jesús, para ir con el hombre que los llamó para un trabajo diferente, un trabajo que no era conocido y que por primera vez iba a desarrollar en la tierra. Este trabajo era el de predicar el Evangelio con grandes señales, prodigios y milagros. Por eso aquí en el versículo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso no se podía hacer antes de que Jesús viniera a esta tierra. Ningún hombre podía tener ese poder para echar fuera a los espíritus. Ningún hombre tenía poder para sanar por medio de una oración al enfermo o a la enferma, para quitar toda dolencia del cuerpo humano. No se podía por medio de una oración, y menos por medio de un hombre, no se podía. Pero ahora Jesús llega y dice la Biblia que llama a 12 hombres, a 12 jóvenes, porque en ese tiempo estos discípulos eran jóvenes. Los llama y les dice que les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para que sanaran toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que encontraran a su paso cuando fueran a predicar el Evangelio. En el versículo 2 encontramos los nombres de estos 12 discípulos. En el 3 también se nos dice de otros tantos, y en el 4 encontramos finalmente que se habla de Judas Iscariote. Termina ahí diciendo el que también le entregó. Y sobre este personaje quiero hoy hablar. Conforme a la Biblia estamos viendo que Judas Iscariote tuvo una oportunidad de salvación. Judas Iscariote tuvo en sus manos el poder y la gloria que Dios le había dado. Judas Iscariote tenía el poder para echar fuera un demonio del cuerpo humano. Judas Iscariote tenía el poder para sanar toda enfermedad, dice la Biblia. Llámese lepra, llámese flujo, lo que hubiera sido la enfermedad de aquel tiempo. Quizás no existía para ese tiempo el SIDA, pero si hubiera existido, te aseguro que Judas tenía el poder para sanar el SIDA a través de una oración sencilla que saliera de su boca. Porque Dios le había dado un poder como el poder que tenía Jesucristo, para echar fuera los demonios, para sanar todas las enfermedades de aquel tiempo y todas las dolencias en el cuerpo humano. Judas tenía ese poder. Judas fue llamado y estuvo por espacio de 3 años siguiendo los pasos de Jesucristo, siguiendo la doctrina, escuchando los mensajes, viendo cómo Jesús se movía de un lado para otro, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, haciendo caminar al paralítico, haciendo oír al sordo, haciendo ver al ciego. Todo lo veía Judas en aquel tiempo, porque Judas era discípulo de Jesús. Y la Biblia dice que Judas tenía un poder tremendo, un poder que tú y yo quizás no lo tenemos, pero Judas lo tenía. Judas tenía ese poder. Y Judas se percató firmemente de todos los milagros, de todos los hechos que Jesucristo hizo en vida, hizo en el ministerio donde él anduvo predicando. Así Judas tuvo pues las primicias del apostolado. Su misión era perfeccionar a la iglesia, porque así lo dice Efesios 4:11, y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando tú y yo somos llamados para un ministerio, es decir, como pastores, como evangelistas, como profetas, el fin es de que enseñemos a la iglesia, que nosotros nos esforcemos para enseñar y conducir a la iglesia a la salvación, al progreso, al desarrollo, al conocimiento de las cosas espirituales de las cuales Dios habla en su palabra. Ese es el fin de un ministerio, de un apostolado.
de un hombre con fe, de un hombre que es llamado con un propósito, y Judas fue llamado con ese propósito de ser un apóstol, de tener las primicias del apostolado, y de esta manera, después de que hubiera aprendido, enseñar a otros, educar a otros, ayudar a otros a alcanzar el reino de Dios en la vida eterna. Él tenía una unción, la de predicar el evangelio, así como tu servidor. Bien que mal estamos predicando el evangelio. Predicamos en medio del conflicto, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas. A nosotros nos corresponde predicar la palabra. Y eso es lo que tenía que hacer Judas, predicar la palabra. Tenía un poder que Dios ya le había dado, tenía las señales, porque después de predicar la palabra tiene que haber señal, tiene que haber un milagro, tiene que pasar algo para confirmar que efectivamente es palabra de Dios, que Dios ha hablado a la vida del ser humano. Y Judas lo tenía. Judas tenía ese poder. Judas tenía su apostolado, tenía su ministerio, lo tenía todo. Tenía el compañerismo, el contacto, la relación firme con Jesucristo. Lo miraba todos los días, andaba atrás de él. Ahí andaba Judas. Pero quiero hablarte sobre la apatía de Judas, porque ese fue el error que cometió Judas. Judas tuvo un llamado, tuvo un poder, tuvo una gloria, pero tuvo apatía. Y esa apatía lo llevó a dar con el traste. Esa apatía lo llevó al fracaso. Esa apatía lo llevó a perder la salvación, y algo más triste que al final te estaré diciendo. Así Judas fue apático de tal manera que no se interesó, es decir, no se maravilló, no se preocupó, no le interesó las cosas sagradas e espirituales que Dios le estaba haciendo ver a través de todos los días en los milagros y en la prédica que se realizaba por medio de la boca del Señor Jesucristo. Judas no se interesó para nada, pero él miró cómo el Señor quitó el flujo de sangre a la mujer que padecía estos problemas. Miró cómo hizo caminar al paralítico. Miró cómo los mudos hablaron, cómo las personas que estaban enfermas de lepra fueron sanadas totalmente. Sus pieles fueron restauradas como la de un niño. Judas todo lo miró, pero no se maravilló, no se esforzó, como hoy en día también cuando ocurre un milagro, la gente no se maravilla, la gente duda si fue de Dios o qué fue lo que pasó, la gente piensa que es una casualidad cuando Dios en realidad está obrando en el cuerpo, en la vida, en los caminos del ser humano. Te voy a decir que a través de esta predicación, por este medio de internet, ha habido milagros, ha habido conversión, sanidad, pero la gente no habla, la gente no da testimonio, la gente se queda callada, porque la gente tiene duda de lo que realmente Dios está haciendo en su vida. Cuando me invitaron a participar en este proyecto, y yo quise probar, un día, una noche, me fui a un ciber, me metí ahí a la cabina, y ingresé a esta página, a esta radio de Aguas Vivas. Quería yo escuchar los mensajes, quería yo experimentar, ver qué es lo que estaba pasando y cómo se miraba en otro lado fuera de esta cabina donde predico. Y cuando yo ingresé a la página, te voy a decir que sentí una unción en mi cuerpo, sentí un toque tremendo, sentí un movimiento en mi interior, y pude darme cuenta cómo esta radio está ampliamente bendecida por Dios, cómo los mensajes tienen el toque maravilloso de Dios. Tienen algo que cuando la gente no conoce de Dios dice que es algo raro. Pueden sentir algo raro en sus cuerpos, pero no es otra cosa más que la unción, el toque maravilloso de Dios, el toque divino, el toque que desciende de lo alto. Eso es lo que sucede, porque esta estación está bendecida, está ungida pues por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que analizar cuando nos metemos a las cosas cristianas, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, qué es lo que sucede. Y es lo que le pasaba a Judas. Judas miraba, estoy seguro que sentía, pero no se atrevía a hablar. ¿Por qué? Porque no se atrevía a hablar. 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 Porque no se
tenía un poder para echar fuera a los demonios. Él sentía un poder en sus manos, podía sentir un poder en su cuerpo, pero no le interesó, no lo platicó quizás con su familia, con sus amigos, incluso con los demás apóstoles. Quizás no platicaba de estas cosas maravillosas que Dios hacía cada día en los ministerios de estos varones, los 12 apóstoles jóvenes, como ya dije en aquel tiempo. Hoy nosotros, cuando hablamos de las maravillas de Dios, nos tenemos que interesar, nos tenemos que maravillar, sorprender de lo que Dios hace en cada milagro, en cada toque que hace, en cada criatura, en cada señor, en cada señora, en cada persona. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando vamos a una iglesia, predicamos y al final oramos por la gente, y hay gente que siente un fuego, hay gente que ve una visión, hay gente que siente algo en su cuerpo, y hay gente que sintió que se le quitó el dolor. Hay algo pasa, tiene que pasar algo, porque eso es lo que dice la Biblia. Y esas cosas que nosotros al final no sabemos exactamente qué es, y podemos decir que es un algo. Bueno, ese es algo, ese es el poder, la unción, la gloria, el toque maravilloso del Espíritu Santo, y de eso nos tenemos que maravillar, platicar, y eso nos debe motivar a seguir adelante, a seguir experimentando en todo tiempo las maravillas, el gozo, la presencia, la alegría que el Espíritu Santo pone en nuestros cuerpos, en nuestros corazones. Eso nos debe motivar a buscar de Dios, a predicar, a seguir como hermanos unidos en la iglesia. Eso es lo que acontecía todos los días en la vida de estos varones, y particularmente en la vida de Judas. Tenía un poder tremendo que Dios había entregado en sus manos. Y tal vez usted me dirá si conoce algo de la Biblia, pero es que ya estaba predestinado para que se perdiera. Sí es cierto. Al terminar vamos a ir al Salmo que nos habla sobre eso. Judas estaba predestinado, pero ahí ese mismo Salmo dice la Biblia que Judas tuvo una oportunidad de salvación. La Biblia dice que llegó la bendición, pero no la quiso, la despreció, la rechazó, como hoy mucha gente también, que Dios a través de su Santo Espíritu los guía a entrar a esta página, a escuchar los mensajes. Sienten algo en su cuerpo, en su mente, sienten algo, que eso es la presencia del Espíritu Santo, pero no les interesa. Yo te voy a decir que la gente, pues es muy raro el que escribe, el que nos escribe. ¿Por qué? Quizás desidia, quizás incredulidad, yo no sé qué sea, pero yo veo que la gente es apática, que la gente no le interesa conocer más de Dios, aprender más de Dios. A lo mejor tú tienes ya una doctrina, tienes una opinión, un pensamiento, pero ¿por qué no escribes para ir en el mismo sentido, en el mismo camino, en la misma dirección? O a lo mejor yo estoy mal, o a lo mejor tú estás mal, porque la palabra no es para discutir ni para crear enemistades. La palabra es para unir, para enfocar las cosas que me pasan en la vida. Esas cosas estoy seguro que quizás tú no las has experimentado, porque Dios obra de muchas maneras, y tú has experimentado otras cosas, tú has sentido otras cosas, tú te has maravillado de otras cosas. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría saber, y eso es bueno cuando la gente escribe, porque hay una retroalimentación. Lo que yo predico quizás te sirva, yo estoy seguro que te sirve, pero lo que a ti te ha pasado, a mí me gustaría saberlo, porque a mí también me sirve. Y quizá le servirá mucho cuando yo dé testimonio de lo que tú me platicas, de lo que tú me dices, de lo que tú has experimentado en los caminos de Dios. Pero si tú no escribes, si tú no hablas, si tú no testificas, ¿cómo me voy a enterar que Dios está obrando en tu vida? ¿Cómo me voy a enterar que Dios está haciendo grandes cosas? Y eso es lo que yo llamo apatía. Que no te interesan las cosas de Dios, que no te interesa hablar de lo que poquito o mucho que haga Dios en tu vida. Eso es muy importante, pero no te interesa. A la gente no le interesa, no platica. Hay gente que escucha una voz en el oído, y yo, de acuerdo a lo que me dicen, pues yo estoy seguro que es el Espíritu Santo, pero me dicen, pues yo no sé quién me habló, yo no sé quién me está hablando de noche. Es cierto que la Biblia habla de espíritus inmundos que también fingen ser Dios, pero nosotros debemos reconocer cuando es la voz del Espíritu Santo. Así es que nosotros tenemos que dejar a un lado esa apatía y empezar a creer, a alabar, a hablar de las cosas que Dios hace en nuestra vida todos los días, tomar interés a las cosas cristianas, a la oración, a la palabra, a los milagros, a la sanidad, a la liberación,
a la restauración, a todo lo que Dios hace en nuestras vidas, grande o pequeño, lo que haga, del tamaño que sea el milagro. Tenemos que hablar, tenemos que decirlo, tenemos que maravillarnos y tenemos que alegrarnos para seguir buscando el rostro de Dios en medio del desánimo, del conflicto, quizás de la miseria, quizás de la crisis, de lo que estás pasando. Nosotros tenemos que seguir interesados en las cosas de Dios. Este es el fin de Judas. Salmo 109. Voy al Salmo 109 y con eso vamos a terminar. Salmo 109, si tú tienes tu Biblia, ahí búscalo. Y vamos a ir. Ese salmo habla de Judas. Ciertamente estaba predestinado. Pero ahí un versículo nos dice que Judas tuvo una oportunidad. En el Salmo 109, versículo 17, la Biblia dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Judas estaba predestinado, pero Dios le dio una oportunidad de salvación. Por eso dice ahí en Mateo, donde hemos leído, capítulo 10, que entre los 12 estaba Judas, fue llamado y tenía un poder, pero lo desechó, lo despreció, y despreció su persona. Salmo 109, versículo 8, referente a él dice la Biblia: sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Se da cuenta hasta qué grado llegó la apatía de Judas. Cuando la bendición se aleja, te trae desastres, te trae tragedia, y lo peor de todo, te puede traer muerte, como le trajo a Judas, le trajo muerte. En su juventud Judas murió, vivió pocos días en la tierra. Por eso en el versículo 8 dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y lo peor de todo, que entre las patas, como vulgarmente se dice, se llevó también a sus hijos y a su mujer, porque el versículo 9 nos dice: sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, dice la Biblia. Lejos de sus desolados hogares. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible tener apatía en nuestras vidas! ¡Qué terrible cuando descuidamos la salvación que Dios ha puesto en nuestras manos! Cuando descuidamos los poderes divinos que Dios ha puesto en nuestras personas. ¡Qué terrible que Judas haya terminado de esta manera! Y no solo él, sino también sus hijos, su mujer, y lo peor de todo, sus padres. Mire lo que dice de su familia en el 11: que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraño saquee en su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! En el 13 nos dice la Biblia: su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Es decir, que Judas no tuvo nietos, no tuvo la oportunidad de que tuviera más descendencia. Sus hijos murieron, y ahí se acabó la historia de Judas. Dice la Biblia en el 14: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. ¡Qué tristeza y qué caso tan terrible, qué tragedia tan grande para Judas, por no haber tenido la oportunidad de gozarse, la oportunidad de disfrutar! Claro que la tuvo, pero él, dice la Biblia, que la desechó, y por lo tanto no tuvo esa oportunidad de disfrutar la vida eterna, de disfrutar, aleluya, las cosas que Dios pone en nuestras vidas. Tuvo, porque la Biblia dice que Dios le dio esa oportunidad, pero la desechó, no la quiso, no le interesó, se interesó por otras cosas, como quizás a muchas personas les sucede lo mismo. Le interesa el dinero, las cosas materiales, la presunción, el conocimiento, pero no le interesa el poder que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando la bendición se aleja, hay dolor, hay tristeza, hay muerte, y muerte eterna, muerte para siempre. En el 17 nos dice la Biblia claramente: amó la maldición
y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Amigo, amiga, que no te pase lo mismo. Tú tienes un llamado sagrado, un llamado supremo, un llamado para que vengas a los pies de Cristo, para que te conviertas, para que perseveres, para que te restaures si tú habías caído y camines conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te invita a que tomes en serio tu llamado. El Espíritu Santo te invita a que tomes en serio tu ministerio, y por medio de ti salva primeramente a tu familia. Con Judas no fue posible que su familia se salvara. Él se perdieron sus hijos, su esposa, sus padres, todo lo perdió Judas, y tuvo una oportunidad de salvación. Pero así sucede cuando la bendición se aleja, cuando la bendición se va de tu vida. Hay tragedia, hay dolor, hay miseria y hay muerte eterna. Que no te suceda lo mismo. Yo te invito a que vengas a Jesucristo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y en esta hora me arrepiento de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y así lávame con tu sangre, Señor. Lávame de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Con esta oración tú te has formado como un hijo o hija de Dios, según sea tu caso. Ahora perteneces a la iglesia de Dios. Yo te invito a que busques un lugar cerca de tu hogar para que sigas aprendiendo, sigas avanzando, para que perseveres. Y si no lo encuentras, escríbenos para dirigirte desde este punto central de la predicación de la palabra del Señor para todas las naciones. Nosotros te invitamos a que perseveres, a que nos escribas. Si no tienes orientación, te estaremos orientando. Y bueno, ahora quiero hacer una oración para los enfermos. Yo les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que después de predicar la palabra tiene que haber señales, tiene que haber salvación, restauración, tiene que haber una serie de sanidades y milagros, Padre. Ahora yo le he predicado, Señor, a las personas que solamente tú sabes quiénes son, Señor. Por este medio yo no puedo darme cuenta quiénes son, cuántos son, cómo son, de dónde son, pero tú sí lo sabes, Señor. Yo te pido pues, en el nombre de Jesús, que ahora sea posible, Señor, tus promesas de sanidad, de milagro, de restauración, de salvación, Señor, para todas aquellas personas que escucharán en el futuro este mensaje. Yo te pido un milagro grande en sus cuerpos, en sus órganos, donde estuviera la dolencia, Padre, donde estuviera la necesidad, Señor. Ahí, Padre, yo te ruego la sanidad, el milagro, lo que sea necesario, Padre. Confirma tu palabra, Señor, y haz sanidades y milagros, Padre. Y ahora gracias, Señor, por los hombres y mujeres que tú has puesto ahí, Señor, para escuchar este mensaje. Yo te doy toda la gloria y la honra, y te pido, Señor, que me sigas dando la oportunidad, en medio de la necesidad, Padre, del conflicto, de lo que hubiera, Señor, así como hasta hoy lo has hecho, Señor. Sigo obrando en mi vida para seguir predicando tu palabra. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos para el siguiente de la serie. Dios les bendiga.